Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Hablemos de Chile. El séptimo informe del Observatorio del Narcotráfico en Chile, publicado en el 2022, dio cuenta de la evolución de los tipos de homicidio en nuestro país, particularmente en lo que se refiere a la violencia utilizada y el progresivo aumento del uso de armas de fuego. A esto se suma el cambio en los contextos en los que se cometen estos delitos: sicariatos, secuestros y disparos a quemarropa en pleno espacio público, situaciones que hace 10 años parecían no estar presentes en la realidad de muchos y que hoy se vinculan a la instalación de diversos carteles de drogas. Fuegos artificiales anunciando la llegada de la droga, influencia en la cultura popular y urbana y altos niveles de consumo nos hacen preguntarnos si el narcotráfico es un fenómeno nuevo en Chile o se ha ido fortaleciendo porque no nos tomamos en serio esas señales. ¿Cómo se estructura y funciona una banda que se dedica al narcotráfico y cómo debiéramos enfrentar su penetración en los territorios? Lo conversamos hoy en Hablemos de Chile. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. En estos sitios se encontró una gran cantidad de insumos, especialmente de éter, gasolina, carbonato de sodio y en fin todo lo que concierne a la producción en estos laboratorios, especialmente de clorhidrato de cocaína. ¿Lo vinculan al narcotráfico ustedes? ¿Sí? ¿Es efectivo eso, no? ¿Se declara inocente? Chile presenta un muy buen perfil en cuanto a la seguridad de las exportaciones y de la actividad marítimo-portuaria en general. Esto permite a ojos de los narcotraficantes ver a Chile como una plataforma para poder limpiar la ruta de los cargamentos ilegales. El narcotráfico, cuando penetra dentro de la sociedad civil, lo hace justamente donde no está presente la familia y donde no está presente el Estado. Bienvenidos, como les decía hace un rato, a este capítulo de Hablemos de Chile, en el que conversaremos del narcotráfico, de las bandas de narcotráfico, si están instaladas en Chile, si han crecido, si este fenómeno es solo más visible o no, que eran parte de las preguntas que nos hacíamos al inicio, pero sobre todo hemos hablado de seguridad. Antes vamos a, por supuesto, abordar esa materia hoy, pero sobre todo queremos conocer cómo operan y cómo se estructuran estas bandas de narcotráfico por dentro, cómo es la organización, y lo vamos a conversar con nuestros invitados. Luis Toledo, exfiscal, estuvo más de 20 años en el Ministerio Público, además exdirector de la Unidad de Drogas, precisamente de este Ministerio Público, director del Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y también con Germán Díaz, que es académico del Centro de Seguridad Urbana de la Universidad Alberto Hurtado y actualmente es consultor en el Centro de Seguridad Urbana y Prevención CESUP en México. Además, secretario ejecutivo de la Comisión para la Prevención de la Tortura en Chile. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas Feliz de estar gracias a ambos por estar en esta conversación que es tan importante y que primero nos pide situarnos en el estado de la situación, el estado de las cosas. ¿Ha crecido el narcotráfico en Chile? ¿Han llegado nuevas bandas? ¿O es solo un fenómeno más visible a través de los teléfonos celulares? ¿Qué nos puede decir usted? Yo diría que el narcotráfico no es un fenómeno nuevo en nuestro país. De hecho, tiene una larga historia, desde los años 50, quizás un poco más atrás, incluso en nuestro país. Sin embargo, este último tiempo lo que hemos visto se ha visibilizado mucho más. Hay una vinculación con redes internacionales del narcotráfico y una violencia más clara, evidente, que para la población, que genera un temor ciudadano que está presente en todas las encuestas. Yo diría que si haces una línea completa, sí hay hoy día más bandas dedicadas a esto, más organizaciones criminales que están dedicadas a esta materia. Perfecto, veíamos en las imágenes hace un rato a Cabro Carrera, ¿no es cierto? A propósito de que no es un fenómeno nuevo en Chile, pero que se ha transformado. Germán, ¿tú compartes aquello? Y si lo compartes, ¿por qué? ¿Qué condiciones se han dado para que se haya transformado estas organizaciones? Bien, yo comparto obviamente un fenómeno que no es nuevo en el país, pero obviamente ha cambiado la realidad,
ha cambiado la magnitud, ha cambiado la forma. Yo creo que hoy en día la pregunta correcta es si en el territorio nacional están operando bandas de crimen organizado propiamente tal, porque el crimen organizado es un fenómeno más complejo que el microtráfico o el narcotráfico que conocíamos antes en Chile. Y yo creo que ese es un debate muy importante de poder delimitar qué es el crimen organizado y cuánto es el nivel de penetración del crimen organizado hoy en día en la sociedad pero chilena. contestemos al tiro esa pregunta para que nos expliques también cuál sería la diferencia. Es un fenómeno presente el narcotráfico en Chile hace mucho tiempo, ha cambiado en sus características. Sin embargo, la pregunta, dices tú, es si están en Chile operando bandas de crimen organizado. ¿Cuál es la diferencia? El crimen organizado, la característica del crimen organizado es que hay que entenderlo como una empresa obviamente que trabaja en la ilegalidad, que es sistemática y permanente. Y esta empresa controla todo el flujo del proceso, desde la producción de la coca, que es el insumo para la cocaína, hasta la distribución y posteriormente la venta y la difusión. Perfecto. Entonces, los grupos de crimen organizado son grupos que tienden a controlar y que hoy en día en Latinoamérica, y eso se vio en México y creo que hoy en día es un peligro para Chile, se caracteriza por no solamente preocuparse del tráfico, sino también de la diversificación delictual. Perfecto. ¿Y están operando en Chile? ¿Qué era tu pregunta? Me parece que hay indicadores que hoy en día no podemos plantear eso y yo creo que sí, que incipientemente podemos decir o sospechar que hay grupos de crimen organizado que están operando hoy en día en Chile. ¿Y que son transnacionales? Absolutamente transnacionales. Perfecto. Luis, ¿por qué cambió? ¿Cuáles fueron los contextos que han hecho que esto se haya puesto más violento, más visible, de mayor magnitud y más transnacional también? Yo diría que esto empezó a cambiar en una realidad vertiginosa desde el año 2015 en adelante, aproximadamente hace 7 u 8 años atrás. Antiguamente, antes de esa fecha, los grupos criminales que operaban de narcotráfico en Chile estaban ubicados en ciertas poblaciones muy definidas en ciertos sectores de nuestro país y que eran redes más que nada familiares, digamos, que estaban vinculadas a la operación y ahí tenemos los Gaete, qué sé yo, y otras tantas operaciones criminales que sacaron, digamos, que fueron noticia nacional. Sin embargo, yo diría que de ahí en adelante empezó a haber una vinculación con organismos o redes internacionales más clara. Por ejemplo, y eso me tocó verlo como director de la unidad de drogas de la Fiscalía Nacional, cómo se empezó a mutar de traer marihuana paraguaya, que venía por Paraguay, Argentina y hacia Chile, a mutarla por marihuana colombiana, de muchos más kilómetros, pasaba por todo Ecuador, pasaba por todo Perú. De hecho, en conversación con la fiscal de drogas de aquellos años, Isabel Galván, encargada de la Fiscalía Antidrogas de Perú, me decía, ¿qué pasa que en Chile se consume tanta cannabis? Y todo lo que estamos incautando acá, desde el norte, desde Tumbes hasta el sur, va hacia Chile. Y por vía marítima, por vía, qué sé yo, terrestre, en fin. Luego empezamos a ver una conexión con otros grupos criminales que tenían que ver, por ejemplo, con el cartel del Golfo, que tenía que ver con la producción de esta marihuana que se denominaba o se denomina creepy, que va a las poblaciones, no va al sector alto de Santiago. Luego, la ketamina, el clorhidrato de cocaína, la mezcla de drogas naturales con sintéticas, la misma droga sintética. En Chile el año pasado se incautó la más importante cantidad, la incautación más grande de América Latina en materia de pastillas de éxtasis. Pero perdón, las bandas de crimen organizado, que son las que se dedican a toda la cadena de producción de droga y venta de droga, ¿están operando en Chile porque somos un buen paso a través de los puertos, como decían, o porque también hay un alto nivel de consumo acá? Perdón, solo si me permite, para precisar desde el punto de vista desde mi comprensión, ¿sí?, desde mi expertise, yo diría que no hay integración vertical. Esto es una red de cooperación, son empresas, es un modelo empresarial que en definitiva ocupa ciertos mercados que son aptos para la venta o el consumo. No, y ahí, como esto es un fenómeno geopolítico en Latinoamérica, hay dos datos muy interesantes. Primero, las restricciones de la pandemia
cambiaron la forma en cómo se comercializa esto, porque se cerraron los pasos terrestres, dejaron de operar la frontera y por lo tanto el narcotráfico o el crimen organizado se reorganizó vía marítima y eso está bien estudiado y eso seguramente tiene ciertas repercusiones que afectan al contexto chileno. Y también otro dato bien importante, Estados Unidos en los últimos 5 o 8 años ha disminuido el consumo de cocaína casi en un 40% y esa disminución del consumo de cocaína en Norteamérica hace que los productores no dejen de producir, sino más bien creen nuevos mercados. Y eso yo diría que una de las razones por las cuales se ha creado en Latinoamérica también nuevos mercados de consumidores, porque Estados Unidos es el único país que decrece el consumo de cocaína en favor de la sustancia química. Sí, exactamente. Lo que nos dicen concuerda plenamente con también expertos y expertas que vinieron el año pasado a hablar de seguridad, de la violencia en los crímenes y señalaban lo mismo respecto de la pandemia, de cómo había afectado a esta, comillas, industria, le voy a decir yo, del narcotráfico que había visto cerradas sus fronteras, acumulada su producción. Pero a propósito de eso, había una pregunta que nosotros nos hacíamos y que era, ¿esto se le puede llamar industria? Ustedes han hablado de empresa. ¿Cómo funciona esto? Y cuando tú decías, Luis, que es una empresa colaborativa, ¿cómo se organiza? ¿Cómo se estructura esa organización? Que al menos yo pensaba que era vertical, con un capo arriba, que es el que recibe todos los dineros, y abajo los soldados, que son las personas que están en el territorio. Hay 2 informes internacionales que son bastante importantes, diría yo, publicados en marzo de este año por Naciones Unidas. El primero es de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y el último, el 16 de marzo, se publicó el Reporte Global de Cocaína, que es el primero en su especie, es decir, primera vez que Naciones Unidas solo se aboca al tema de la cocaína. Y ahí habla, en ese informe, reproduce un poco cómo están constituidas las organizaciones criminales dentro de América Latina. Un dato importante, toda la cocaína, bueno, y es obvio, que se consume en el mundo, prácticamente toda, proviene de América Latina. En segundo lugar, las redes son redes internacionales, es decir, lo que hace Sinaloa está bien, Cártel Jalisco Nueva Generación, en definitiva, forma parte de un territorio, pero se va asociando ¿con quiénes? Con organismos criminales europeos, los albaneses puestos en Colombia, la mafia italiana con nexos y vínculos con los carteles brasileros y cómo van operando pequeños carteles dentro de América Latina. En Ecuador, por ejemplo, en Perú, en el norte de Chile, la violencia desatada en las fronteras, son fenómenos que hay que verlos desde un punto de vista global para poder enfrentarlos de una manera mancomunada. Ningún país lo va a poder resolver solo. Importante. Y respecto a la organización, estamos hablando de que están presentes en toda Latinoamérica, están presentes en distintos territorios, están presentes en las cárceles incluso, sí. Desde ahí operan. ¿Cómo se organizan para llegar a penetrar en los territorios? Bueno, ese es un fenómeno muy importante. Obviamente estas empresas tienen, como toda empresa multinacional o transnacional, tienen subcontratados, que son grupos que son autónomos, digo, al cártel o a la banda de crimen organizado, pero que reportan. Y lo que se ha visto en esto de la diversificación criminal, por ejemplo, en México está muy claro que gente que cometía delitos o pequeños delitos que no estaba vinculado al crimen organizado, el crimen organizado los coapta, le dice usted va a seguir cometiendo los delitos pequeños pero me va a tener que pagar a mí un porcentaje de lo que usted gana por ilícitos menores. Y a cambio le damos una protección de esta red de crimen organizado. Y eso obviamente, y otra lógica que cambió mucho con la figura de los Zetas, que es el grupo, el brazo armado del crimen organizado en México, es una figura muy importante porque ahí está claro cómo el crimen organizado corrompe no solamente en temas económicos, sino políticos. Los Zetas son ex militares, ex policías, que están decepcionadas, mal pagadas. Entonces el crimen organizado tiene esta capacidad de coaptar también incluso a las fuerzas de orden y seguridad, y entonces tiene una mano de obra altamente calificada, armada,
que está al servicio de estas empresas de ilegalidad. Súper importante lo que estás diciendo, porque, y lo vamos a hablar en los próximos bloques, porque a propósito de cuál es la respuesta del Estado, muchas veces se habla solo de orden y seguridad, o de, por ejemplo, instalar a los militares en alguna zona específica, pero podría terminar pasando lo que tú señalas. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a seguir hablando de esto, así que no se mueva de las pantallas de 13C, pero antes quiero invitarle a escuchar precisamente a propósito de la conversación sobre la penetración en los territorios a Rodrigo Ganter, que es investigador y docente del Departamento de Sociología de la Universidad de Concepción. Hay una sensación de que no hay futuro, una sensación de que no se puede progresar por la vía que ha legitimado, digamos, la sociedad, y el acceso a todo lo que finalmente te ofrece y te invita a incorporarte a esta sociedad, particularmente este Chile, se puede conseguir de manera fácil, sin sacrificio, sin mucho, digamos, demora, en simultáneo, a través, digamos, de lo que me ofrece cierta, digamos, organización, precaria organización, pero organización al final de cuentas, donde hay construcción, insisto, simbólica, pertenencia simbólica. Aquí hay un lugar para ti y al mismo tiempo resolver estas cuestiones materiales. Y ahí también hay una suerte como de trayectoria criminal. Hay una competencia por poder ascender, etc. Hay una serie de ritos asociados a eso. Pero hay una cuestión muy importante que yo también quería compartir, que lo que yo he observado es que hay una suerte también de desritualización, ¿ya? En todo orden social. Cada vez hay menos matrimonio, etc. Por dar un ejemplo de rito, digamos, puntual, o bautizo, etc. Germán, ¿tú querías decir algo respecto de la penetración en los territorios? Sí, que creo que eso es lo más problemático. O sea, el crimen organizado tiene una dimensión económica, que ya hablamos, política, que también lo abordamos, pero también social, que tiene que ver con la penetración del crimen en los territorios. Y ahí pasan cosas bien importantes, porque el crimen organizado, de alguna forma, coapta o instala lógicas que podemos llamar de paralegalidad, donde en territorios donde el Estado no está muy presente. Entonces, ahí el crimen organizado organiza, por decirlo así, la forma de vida, y eso es la realidad de muchos campamentos en Chile. En los últimos años tenemos un aumento explosivo del 70% de campamentos que están, no tienen los servicios del Estado, y muchas veces son las bandas criminales las que dan y proveen estos servicios. Entonces, en esos contextos se instala la lógica del crimen organizado, la narcocultura o la narcosolidaridad, como una forma de suplir el rol del Estado. Y claro, eso es muy grave, y eso va generando problemas muy serios. Vamos a hablar de eso, a propósito también de lo que decíamos al inicio del programa, que hace mucho rato que, por ejemplo, personas que están en los territorios mucho más cerca, como alcaldes o alcaldesas, venían advirtiendo hace años precisamente de lo que estaba sucediendo. Y sin la ayuda de o los gobiernos de turno o del Estado con suficiente fuerza, que quizás miró para el lado una realidad, o todos miramos para el lado una realidad que estaba creciendo, bueno, han tenido que hacer lo propio con escasos recursos muchas veces. Quiero que escuchemos al alcalde de La Granja, Felipe del Pin, y al alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, sobre esto. Nosotros hemos recuperado un gran número de espacios públicos, ¿no? Llámense multicanchas, áreas verdes, mejoramiento de bandejones centrales. Todo eso lo hemos trabajado porque, en definitiva, cuando tú tienes un sitio eriazo, y lo hemos vivido en la comuna, esos sitios eriazos se han prestado para delinquir, incluso violaciones, asesinatos. Hay que recuperar, ahí hay que generar, ¿no es cierto?, un espacio que sea utilizado por la comunidad. Bueno, estamos trabajando en el departamento de jóvenes, precisamente, una escuela de formación popular que tiene talleres, no solo lo típico en términos de la oferta municipal, que es importante igual, que son talleres de cultura, ¿cierto?, o del área más artística, que nos parece tremendamente importante, como decía, pero también estamos desarrollando talleres laborales de apresto y de desarrollo de habilidades como soldadura, electricidad,
Eso en el Departamento Jóvenes. También un programa que nos parece tremendamente significativo desde el punto de vista social es el programa de reinserción social laboral. O sea, estamos dentro de un programa que es regional, donde estamos con 7 comunas y con el sector privado, tratando de darle espacios a jóvenes que han sido infractores de ley para que puedan reincorporarse a el mundo laboral y, por cierto, a la sociedad. Se relaciona mucho con lo que nos decía Rodrigo Cantes al inicio del programa, en el primer bloque, ¿no es cierto? El dar oportunidades, el sentido de pertenencia, quizás recuperar nuevos rituales en comunidad, en espacios donde la ausencia del Estado o la falta de Estado ha permitido entonces que se instalen las bandas dedicadas al narcotráfico. ¿De qué manera, cuáles son las políticas públicas que nos permitirían abordar o combatir la instalación en los territorios de las bandas de crimen organizado? A ver, de partida me da la impresión de que primero hay que reconocer la crisis. Yo creo que, y esto lo recuerdo porque hace algunos años atrás, desde el Observatorio del Narcotráfico, nosotros levantamos los barrios críticos en Chile. Y recuerdo que muchos alcaldes señalaban que nadie quiere tener el problema en sus comunidades donde fue electo, en definitiva. Y nos pasa también en Chile. Negamos la existencia del aumento de la criminalidad violenta por largos años hasta que hoy día no lo podemos negar. Yo creo que primero reconocerlo. Segundo, me da la impresión de que tiene que ver con darle oportunidades. Como decía el sociólogo anteriormente en la entrevista, me da la impresión de que debemos ser capaces de enfrentar esta forma de narcotráfico, de violencia, de quehacer delictual, con alternativas reales, sugerentes, que generen la misma cantidad, por así decirlo, ojalá de dopamina, que lo que genera la droga, en materia de deporte, en materia de alternativas de trabajo. Lo que pasa es que es muy difícil. La cantidad de dinero que se está ganando por el narcotráfico es impresionante. O sea, la cantidad en Chile perseguimos poco el lavado de activos, perseguimos poco el tema de las ganancias. Siempre lo decimos que hay que hacer, pero en definitiva hay pocos resultados. Pero si nosotros pudiéramos invertir las incautaciones de droga en estos programas o en persecución, pero bien focalizada, me parece que podríamos tener resultados distintos. Es importante cuando usted dice la cantidad de dinero que se gana en el crimen organizado, lo ganan los de arriba. Yo me pregunto, porque si no también surge como una alternativa válida cuando la promesa de la educación pareciera no resultar para todos, o como supuestamente debía suceder, que efectivamente hay oportunidades en ese camino, y quizás entonces surgen estas otras oportunidades, pero ¿dónde está el dinero? ¿Ese dinero está arriba, no está en los territorios? No. Depende, porque en algunos casos se queda para quienes ejercen esta labor empresarial, digamos, y van generando su estructura, pero en muchos casos, en la mayoría de ellos, no se queda en Chile, se van a otras partes. Tenemos evidencia en varias investigaciones del Ministerio Público que ese dinero se va a otras partes a través de courier, en definitiva. Yo creo que aquí hay un tema estructural también en mi país, en el país que habitamos, que la verdad es que la legislación se cumple poco, desde la incivilidad, es decir, y las sanciones son tremendamente exageradas. Esto es bastante impopular lo que voy a decir, porque si voy a la calle la gente quiere más penas, más sanciones y ojalá más cárcel. Yo creo que si somos reflexivos en esto, se cumple bastante poco eso. Es decir, una persona puede tener una sanción, una conducta delictiva severa, puede tener una sanción de 5 años, de 10 años, pero todo en Chile, todo el que es condenado a 5 años y menos, tiene una sanción en libertad. Y la gente no entiende eso. Si bajáramos las penas, si se cumpliera, aunque sea 6 meses, pero con una sanción realmente efectiva, yo creo que otro gallo tipo cantaría. De sanciones de vinculación comunitaria, por ejemplo. Claro. Te quiero hacer una pregunta porque hace un rato abordábamos la participación de las Fuerzas Armadas o los organismos de orden y seguridad, ¿no es cierto? Que al parecer efectivamente cuando el crimen está ahí, tú necesitas efectivamente pararlo, pero que pensarlo como la solución única o permanente no es tal,
cuando estamos hablando de problemas de ausencia de Estado que son mucho más complejos. ¿Qué otras políticas públicas servirían, Germán? Bien, pues bueno, ahí yo concuerdo. Hay un estudio de la Fiscalía. Hoy en día hay más de 450 barrios de alta complejidad, barrios que están tomados por el crimen organizado, que viven una situación que algunos autores llaman de violencia crónica, que la violencia es el código de comunicación y eso permea la vida en las familias, en las escuelas. Entonces, esos barrios son muy complejos. Hay que hacer unas políticas de intervención para intentar intervenir antes en los barrios. La política pública en general no discrimina a nivel de barrio, no conoce las dinámicas de barrio. Y el tema de los jóvenes es muy importante. Hoy en día, y a propósito de la pandemia, tenemos en Chile 750.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Y en los estudios, hay un estudio del Banco Mundial que demuestra que en la medida que aumentan los ninis, jóvenes que no estudian, va a aumentar sí o sí las tasas de homicidio y sí o sí fenómenos. Entonces, el tema de poder ofrecerles proyectos vitales a los jóvenes, y por eso me gustó mucho lo del último alcalde, porque generalmente itinerarios de vida de futuro. Cuando uno lee la gente que se ha dedicado a esto, hay un libro muy famoso que se llama No nacimos para semillas, que era como los jóvenes de Medellín, decía, yo no nací para hacer una semilla y un proyecto inacabado, y como la sociedad no me ofrece un proyecto de vida, y yo no tengo ningún itinerario de futuro, me transformo en un criminal, en un narcotraficante, porque el narcotráfico te permite vivir la vida muy intensamente. Y como una vida que los jóvenes asumen que va a ser muy corta porque los van a matar, es de mucho exceso. Entonces ahí falta ofrecerle a los jóvenes, primero reconocer quiénes son estos jóvenes que no tienen un itinerario de futuro y poder hacer con ellos un itinerario de futuro. Porque si no, y la última idea tiene que ver con las fuerzas de orden y seguridad son importantes. Las policías están a cargo de la seguridad pública. Las Fuerzas Armadas pueden apoyar puntualmente, pero no tienen que ejercer labores porque no está dentro de... porque ellas operan con una lógica de enemigo. Y la función policial, la esencia de la función policial es que la policía no tiene enemigos. La seguridad pública al interior del Estado no es una guerra contra un enemigo. Eso es muy importante. Pero la fuerza de la comunidad es clave. Si no recuperamos el tejido social, si no recuperamos respuestas comunitarias, es imposible. Uno va a la legua y hay un carabinero punto fijo en cada esquina y sigue habiendo narcotráfico. Porque si no hay una sincronía entre el control social informal y el formal, si es que no está la fuerza de la comunidad y si la comunidad no es la que cuida su espacio a sus vecinos, no hay forma. Es difícil y no es algo rápido, no es algo de corto plazo. Son políticas profundas que no se resuelven también solo con leyes que responden a necesidades que están en la superficie, cuando es un problema que lleva años desarrollándose. Y es importante saber si hay países, por ejemplo, o zonas que hayan logrado éxito recuperándose de situaciones complejas. Y ahora vamos a tomar contacto con Ciudad de México, donde se encuentra la doctora en literatura de la Universidad Católica, investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México, autora de una serie de publicaciones que nos permitirían entender, conocer más profundamente la narcocultura. Ainhoa Vázquez, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien y muy feliz de estar con ustedes hoy día. Muchas gracias a ti para ayudarnos a entender un poquito más de qué es la narcocultura, qué características tiene y por qué para ti es tan importante distinguir lo narco del narco. Bueno, es fundamental distinguir el narco de lo narco porque para saber qué es lo que queremos combatir necesitamos saber la definición de cada cosa que vamos a combatir, ¿no? Y el problema es que de repente tenemos estos conceptos completamente confundidos, creemos que todo entra dentro de lo narco, pero necesitamos hacer una distinción entre una cosa y otra. No es lo mismo el narcotráfico que la narcocultura y que las narcoficciones. El narcotráfico es el fenómeno real del tráfico de droga. La narcocultura es la idiosincrasia, el modo de vida, el estilo de vida que ostentan y que es parte de las bandas criminales del narcotráfico. Y la narcoficción es la ficción, la representación que se hace de esa vida criminal y que no está hecha para los narcotraficantes, ni surge del mundo de los narcotraficantes, sino que surge de la ficción, ¿no? O sea, para gente como nosotros, como espectadores comunes. ¿Qué características tiene la narcocultura, entonces? Que es aquella representación
que expresa precisamente la vida narco. Claro, sería la vida narco como tal, más que la representación. La representación lo dejamos para la narcoficción. Entonces la narcocultura sí sería la vida de los narcotraficantes, su modo de habitar el mundo, su ecosistema, y implica distintas cosas según el lugar donde nos encontremos. Por ejemplo, en México son las tumbas muy fastuosas de los panteones de Humaya, es una religiosidad popular muy determinada que le reza a la Santa Muerte, a Jesús Malverde, y en Chile tiene estas manifestaciones también muy típicamente chilena, como los fuegos artificiales, como los narcofunerales, las fiestas que son más masivas, son para la población, etcétera. Este tipo de características de cómo ellos se relacionan entre sí. Hablábamos hace un rato de que este fenómeno del narcotráfico en Chile viene hace muchos años, pero que antes era más invisible, y tú también lo has señalado, que hoy día por diversas razones, y quería preguntarte para ti, ¿cuáles? La narcocultura se expresa más visiblemente, es más pública. Bueno, a mí me parece que hoy en día que efectivamente estamos viendo una visibilización mucho mayor, que se da principalmente en dos aspectos. Uno que tiene que ver con que tenemos mayor medios para visibilizar esto, ¿no? O sea, ahora la gente tiene teléfonos que graba los fuegos artificiales o los narcofunerales o los disparos al aire, pero también que sí los narcotraficantes se han vuelto mucho más visibles y quieren ser más visibles, porque me parece a mí que hay como una especie de grito generacional también de mucha desesperanza y de necesidad de que se vean. O sea, frente a esto de no... que constantemente los jóvenes son tan criminalizados, tan estigmatizados, es una forma de decir, acá estoy, también existo, véanme, porque estoy, porque existo. Entonces, creo que puede ser también por eso. Entonces, quiero tratar de entender algo, porque hay voces, por ejemplo, del mundo de la política, que han hablado de que las representaciones artísticas, que sean narcoficciones, música, el trap chileno, por ejemplo, u otros, incluso la estética del vestuario, podrían ser una apología al narco y que en algunos casos incluso habría que prohibirlo. ¿Tú lo entiendes de la misma manera? Y si no, ¿por qué se da esa representación estética que asimila lo narco con el narco? Sí, no, yo no lo entiendo de la misma manera. Acá en México también se intentó prohibir en algún momento, censurar las narcoseries, los narcocorridos. Nunca ha funcionado y no funciona porque todo lo que es prohibido te da más ganas de hacerlo. Y entonces se pueden eliminar los canales oficiales, pero por supuesto tenemos un montón de otras plataformas actualmente que hace que tengamos un mayor consumo de todas esas cosas que nos están prohibiendo. Entonces creo que partiendo, esa no es la medida adecuada. ¿Y por qué creo que se criminaliza tanto, por ejemplo, a la música urbana en este momento? Es porque efectivamente es lo que ellos han hecho es han tomado estos elementos de la narcocultura, que es la narcoestética, ¿ya? Que sí viene del mundo de los narcotraficantes como tal, pero lo representan, hacen una performance respecto a esto. Y eso es lo que a veces se puede confundir con que se está haciendo una apología. Para mí no se está haciendo una apología, se está haciendo una crítica a esto. Y es una crítica al capitalismo, es una crítica a las condiciones de vida, es una crítica al sistema, es una crítica a la falta de oportunidades. Pero se toma la estética narco para visibilizar justamente, para decirte aquí estoy, veme, y mira, y puedo tomar esta estética, pero no es más que una performance. Perfecto, era lo que tú llamabas ese grito generacional, entonces, del que vamos a hablar en el próximo bloque, en el que también vamos a conversar con algunos alcaldes que precisamente tienen programas destinados a los jóvenes de sus comunas, muchas comunas también, que han sido penetradas por algunas bandas del narcotráfico. Muchas gracias, Ainhoa Vázquez, por este contacto desde México, con tu experiencia y tu investigación del mundo narco, que nos sirve de mucho, por supuesto, para entender también algunas discusiones que se están dando aquí en Chile. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Tú querías decir algo a propósito de nuestra invitada anterior, Ainhoa Vázquez. Sí, no, que gente que estudia como Ainhoa Vázquez la perspectiva del crimen organizado y la historia de vida de los jóvenes que se vinculan a estas bandas, hay un elemento muy interesante. Estos jóvenes, la mayoría cuando relatan su infancia, esas infancias están marcadas por la violencia y por el abuso por parte de la figura paterna. Y entonces lo que ha salido en estos estudios es que ellos cuando matan a la primera víctima o cuando matan y sádicamente a alguien,
imaginan a su papá. Y muchos de ellos se vinculan al crimen organizado para tener fuerza de fuego para matar a su papá. Entonces, la reflexión que está ahí puesta es que finalmente la violencia de género y la violencia intrafamiliar, el abuso, daña, y eso repercute también en la forma en cómo se expresa el crimen organizado en Latinoamérica, en México, sobre todo por los niveles de violencia machista que hay, pero en toda Latinoamérica. Súper importante, porque además habría que involucrarlo entonces en la elaboración de políticas públicas para combatirlo. Hablábamos de experiencias comparadas en el bloque anterior. En realidad preguntábamos sobre experiencias comparadas que pudieran ser exitosas y pudieran servir de referencia. Luis. Sí, tomando las palabras recién de Germán, que me parece que eso está a la base, es decir, la reconstrucción del tejido social, la reconstrucción de las comunidades, la cooperación, la colaboración y también atender estos abusos desde la infancia, en definitiva, que marcan toda la vida futura. Es básico. Sin embargo, me parece que en el ámbito de la persecución penal, ningún Estado puede asumir esta enorme tarea sin una coordinación real, volviendo a la coordinación en las comunidades, pero ahora a nivel estatal, a nivel de persecución penal, en una colaboración público-privada. Yo creo que ahí, como ejemplo, podrías decir, el CITCO de España, que son áreas de inteligencia estratégica donde se coordinan todas las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas para ponderar o nutrir ciertas investigaciones penales. También lo hace, por ejemplo, países europeos como Italia, en materia de la Fiscalía Antimafia, que tiene una coordinación. En Chile está todo... yo diría separado. Desintegrado. Desintegrado. Hacienda tiene a la UAF, tiene aduanas, tiene el Servicio de Impuestos Internos, que muchas veces se desatienden del tema del crimen organizado. Por el otro lado está la Gendarmería, que tiene una información pero tremenda, y está fuera del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, y espero que el próximo Ministerio de Seguridad Pública, que hoy día están en proyecto de ley, integre todas estas fuerzas y pueda realmente ser digamos, el vértice que conduzca, y nutre información. Y por último, yo diría como ejemplo, no es posible atender esta tremenda demanda ciudadana sin una fiscalía con competencia nacional de crimen organizado. Hoy día está dividido en múltiples fiscalías regionales, cada una con competencias distintas. Y el fiscal nacional no tiene posibilidad de tomar decisiones particulares en causa determinada, a menos que sea excepcional. Estaba recordando también alguna conversación que tuvimos con un fiscal del norte que nos decía, yo no tengo registro, por ejemplo, efectivamente, de la gente que ha entrado para ver si quienes están aquí en el norte de Chile son los mismos y tienen algún delito por el que yo tenga que estar como advertido. Esa información que no existe en línea también forma parte entonces de lo que tú denominas este sistema desintegrado de persecución. Disculpa que te interrumpa, solo para un ejemplo, para que la gente lo recuerde, esta tragedia con el carabinero, el suboficial Palma. La persona que lo asesina o uno de los asesinos había pasado antes con una causa por narcotráfico y nadie se enteró. Estaba incumpliendo cautelares y nadie se enteró. Estaba incumpliendo la libertad vigilada y nadie se enteró. Y esta persona estaba en libertad producto de esta desintegración y falta de información al siglo XXI. En Chile no tenemos esa posibilidad de saber quiénes son. Perfecto. Reflexiones finales y además políticas comparadas que tú quieras rescatar. Sí, bueno, ahí tenemos harto que aprender porque los países vecinos, por muy compleja la situación, hay experiencias más bien en el ámbito local que hay que mirar. Obviamente Medellín y Bogotá es un ejemplo, cómo la inversión social y una cultura cívica puede ayudar a contener o a controlar, aunque el crimen organizado sigue permanentemente en los suburbios de ambas ciudades. Pero yo quería hacer una reflexión con una experiencia que es muy bonita y muy poco conocida, bueno, cada vez más, digo, en Cherán, México, en Michoacán. Cherán es un pueblito de 20.000 personas del pueblo Purepecha, son casi todos indígenas, casi todos analfabetos para el español, y ellos viven en una comunidad rural que está rodeada de un bosque. El crimen organizado llega y empieza a talar el bosque, y las mujeres de Cherán se dan cuenta que si el crimen organizado tala todo el bosque, se acaba la identidad misma del pueblo y sus métodos de subsistencia, porque ellas son familias que viven. Entonces un día Cherán se organiza y toda la comunidad sale y se planta con la Virgen Guadalupe ante el crimen organizado y les dice, ustedes se van. El crimen organizado tiene una opción, o los mata a todos o se van. Y finalmente el crimen organizado sale de Cherán. Es la única comunidad
en toda Latinoamérica que ha sido capaz de echar al crimen organizado de forma permanente, porque esto fue hace 10 años y Cherán es libre de la presencia de crimen organizado. Y es justamente porque ahí hay una capacidad olvidada que tiene que ver con la identidad colectiva, con un proyecto futuro y con que la comunidad diga esto no lo puedo aguantar más, porque esto depende de la supervivencia de mis hijos, de mis nietos. Y aquí toda la comunidad se movilizó, todo. Es increíble las fotos, mujeres, niños, es muy emocionante de ver, pero yo creo que esa fuerza de la comunidad, a propósito de lo que comentaba el sociólogo, de recuperar la capacidad de las comunidades para volver a decir esto no está permitido aquí, de volver a poner, y eso obviamente tiene que estar acompañado de una institucionalidad fuerte de persecución criminal, y eso concuerdo plenamente con Luis. Claro, y una comunidad que sí tenía identidad, que sí tenía pertenencia, que sí tenía un proyecto, aunque fuera un proyecto distinto al que imaginamos, por ejemplo, en sociedades más urbanizadas, pero sí había un sentido de colectivo que actúan como. Muchas gracias a ambos por esta conversación que nos permitió entender un poquito más también cómo funciona entonces el crimen organizado, desde su jerarquía, desde su empresa, entre comillas, le vamos a decir, transnacional, y cómo llega finalmente a los territorios, a las oportunidades que hay que darse para poder sacarlo. No es algo que esté perdido, es algo que involucra un trabajo muy profundo y muy en serio. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos aquí a través de las pantallas del 13C. Nos encontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Chile. Chao.